Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Homo Insapiens, el canal en el que puedes encontrar todo tipo de preguntas. Si lo que buscas son respuestas, mejor dirígete a la Wikipedia porque aquí vas a encontrar pocas. El vídeo de hoy se titula Iguales para mañana. En cada cultura, en cada sociedad, en cada momento histórico existen siempre unos valores predominantes, unos valores generalmente admitidos y que casi nadie se atreve a cuestionar. En el tiempo de los espartanos, pues predominaba el valor, la perfección física, la austeridad, hasta el punto de que arrojaban a los bebés recién nacidos que tenían debilidades o malformaciones, los arrojaban por el monte Taygeto. En la Edad Media, pues los valores dominantes eran la obediencia, la sumisión, convenientemente sazonados con resignación cristiana. En el siglo XVI, en España, un valor importantísimo era el honor, la honra. ¿Qué habría sido de Calderón si no hubiera podido escribir sobre estos valores? En el siglo XX, más recientemente, pues si algunos lo recordáis, que habéis vivido esa época, pues los valores también ya habían cambiado, eran diferentes. Los hombres tenían que ser muy trabajadores, las mujeres muy limpias, predominaban los valores como el esfuerzo, el sacrificio. Y en el siglo XXI pues han seguido evolucionando y han cambiado, hay otros valores que son los que dominan, han desaparecido, no del todo, pero han reducido su peso el esfuerzo y el sacrificio en general. Bueno, excepto con los gobernantes, que estos sí que se esfuerzan, les habréis oído en los telediarios decir, nos estamos esforzando para conseguir que haya más aulas para todos los niños, hemos hecho un extraordinario esfuerzo. Yo me los imagino a los pobres sudando, construyendo las aulas, o también cuando nos dicen permanentemente, nos vamos a dejar la piel para que nadie se quede atrás. Me dan pena, los veo todos despellejados, untados de pomada, cubiertos de gasas, pobres. Pero bueno, ese es otro tema que nos viene al caso en este momento. En cada uno de los casos, esos valores están sólidamente anclados en la sociedad y se mantienen por un fuerte consenso social, pero también están reforzados por determinados métodos coercitivos que van cambiando con el tiempo. En el siglo XV o XVI, pues estaba, por ejemplo, la Inquisición, que se ocupaba de que nadie se desviara lo más mínimo de los valores generalmente aceptados por todos. Eso ha ido cambiando, hoy en día es muy diferente, no es lo mismo que te torturen en el potro de la Inquisición que te sometan a un escrache o a un acoso en las redes sociales, pero sigue habiendo también esos efectos coercitivos. Yo no me propongo aquí atacar ninguno de los valores existentes ni de los pasados, simplemente sí que me voy a atrever a analizarlos. Seamos valientes y seamos capaces de examinarlos, porque a lo mejor descubrimos pues que no es oro todo lo que reluce. No se trata, como digo, de atacar nada, sino de clarificar, de ver qué son y qué es lo que no son. Como en el último vídeo hablábamos de la desigualdad como algo generalmente admitido como absolutamente malo, hoy vamos a ver la contrapartida. Vamos a hablar un poco sobre la igualdad, algo que está entendido hoy en día como una cosa absolutamente buena, un valor sagrado, intocable. La igualdad es lo mejor de lo mejor. O al menos eso parece notarse por lo que oímos, por lo que vemos en la televisión y por lo que leemos en los periódicos. Pero, para empezar, cuando hablamos de la igualdad, ¿de qué igualdad estamos hablando? Porque, claro, decir la igualdad a secas nos ilustra muy poco. ¿Acaso nos referimos a la igualdad física? Es decir, a que las personas seamos todos igual de altos, igual de gordos, igual de guapos, igual de feos, igual de ágiles, igual de fuertes, con los ojos del mismo color, porque si nos referimos a eso, basta echar un vistazo alrededor para darnos cuenta de que tal cosa no existe en absoluto. En absoluto. Cada persona es distinta completamente de otras. Incluso entre los hermanos gemelos existen pequeñas diferencias. Quizá nos estamos refiriendo a la igualdad de la personalidad, de las características mentales, la inteligencia. Bueno, vemos que hay unos más listos, otros más torpes, unos egoístas y otros generosos, unos trabajadores y otros perezosos, unos simpáticos, otros antipáticos,
Las diferencias también en este aspecto son absolutas. Cada persona tiene un perfil de personalidad completamente diferente y tampoco existen similitudes idénticas en ninguno de los casos. Luego, parece poco probable que hablemos de la igualdad mental o intelectual. ¿Hablamos quizá de la igualdad económica? Aquí también observamos que existen diferencias importantísimas, depende de la familia donde uno haya nacido, del trabajo que desempeñe, el salario que tenga, o el patrimonio que haya heredado, o cómo lo haya gastado o lo haya administrado. También hay grandes diferencias. Sin embargo, aquí, bueno, puede parecer que en teoría a lo mejor sí que se podría hacer algo. ¿Qué más igualdades hay? La igualdad de derechos ante la ley. Bueno, esta es una igualdad que, al menos en los países avanzados, democráticos, es una igualdad de derechos que sencillamente ya existe. Hay derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos, y son los mismos para todos. Todo el mundo tiene derecho a los mismos derechos sociales, a una pensión, a llevar a sus hijos a una escuela pública, los derechos civiles de reunión, de manifestación, de expresar la opinión, de movimientos, derechos políticos, derecho de votar a un representante o de ser elegido como tal. Estos derechos existen y son iguales para todos en cada uno de los países, siempre y cuando no se trate de dictaduras arbitrarias. Así pues, constatamos que la igualdad en lo físico no existe por ninguna parte. La igualdad en lo mental, en la personalidad, tampoco existe por ninguna parte. La igualdad de derechos, como ya existe, no tiene mucho sentido reclamarla ni hablar de ella. Queda la igualdad económica, que en esta, al menos en teoría, sí que parece que se podía avanzar a otra situación. Pero lo primero que tenemos que pensar es que es importante tener claro que, es decir, reclamar la igualdad a secas es confuso, nos lleva a la confusión. ¿Por qué? Pues porque es igual que si decimos que beber es necesario para la vida. Evidentemente es cierto, pero siempre y cuando bebamos agua. Porque si lo que consideramos es que es necesario para la vida beber ginebra o whisky, pues ya la cosa no es lo mismo. Pero corremos el riesgo de que al hablar de igualdad, y sabemos que eso es bueno, pues cualquier igualdad nos parezca buena. Y a lo mejor no todas las igualdades son tan buenas o tan convenientes. De hecho, nos cabe hacernos una pregunta. ¿Cualquier igualdad es posible? Y por otra parte, ¿es deseable? Tenemos la igualdad física, por ejemplo. Parece difícil, a menos que se llegue a un punto en el que algún día nos reproduzcamos por medio de clonación, porque biológicamente todos tenemos unos genes diferentes y por lo tanto unas características físicas distintas. Eso parece poco probable que vaya a cambiar, al menos en el medio plazo. En el futuro, quién sabe, todo puede llegar. En cuanto a la igualdad de personalidad, pues también parece muy difícil porque depende de esos genes, de la educación que se haya recibido por parte de la familia, por los compañeros que uno haya tenido, por la influencia de libros, de películas, y excepto que fuéramos a parar a un sistema como el que describía Orwell en 1984, pues parece muy poco probable también. Nos queda, como he dicho, la igualdad de derechos, pero si es que esta ya está. La pueden reclamar, naturalmente, en muchos países que están regidos por dictadores, por autócratas, pero en los países democráticos es un poco ridículo reclamar igualdad de derechos. Luego esta la podemos olvidar. Y queda la igualdad económica. Y en esta sí que parece que pudiera ser más apetecible, ¿no? A mí la idea me gusta, de que no hubiera gente riquísima y gente paupérrima. Pues hombre, la idea parece interesante. Lo que no sabemos es si es posible o no, pero deseable sí que parece. En cambio, la igualdad física, yo tengo mi duda de que fuera deseable. ¿Os imagináis? Todos iguales, todos con la misma cara exactamente. Imposible reconocernos unos a otros, la misma voz, la misma altura, los mismos gestos. Bueno, pues esto sería un problema. ¿Qué sería de los sistemas de reconocimiento facial de los móviles? ¿O qué haría la policía con sus sofisticados sistemas de huellas digitales, huellas dactilares? Serían todas las mismas. ¿La igualdad de actitudes, de características personales sería deseable?
Pues no lo sé, a mí me parece dudoso también que todos fuéramos igual de inteligentes, igual de atrevidos, igual de simpáticos. Bueno, pues no sé, eso sería decirle adiós a los concursos de la televisión, porque todos serían igual de listos, todos ganarían igual. O decir adiós al deporte de competición. Si todo el mundo jugásemos igual de bien y con la misma fuerza y habilidad que Rafa Nadal, pues los partidos de set durarían semanas y no sé, se acabarían cuando se reventara la pelota, quizá. Por otra parte está la cuestión de los roles que cada persona desempeña en la sociedad. Si bien es cierto que todo individuo es inicialmente igualmente digno, que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, y en cuanto a lo de igualmente dignos, todos lo somos, salvo que nuestra conducta y nuestros actos demuestren lo contrario. Pero todos somos equivalentes, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, desempeñamos roles diferentes. ¿Esos roles son iguales? ¿Son iguales o deben ser iguales el padre y su hijo de 14 años? ¿El maestro y el alumno? ¿El juez y el acusado? ¿El médico y su paciente? Pues desempeñan unos roles concretos que yo no tengo muy claro que deban de ser iguales. De hecho, una de las perversiones del concepto de la igualdad como bien supremo es el que lleva a que, como algunos padres, se consideran que sus hijos y ellos son iguales que el profesor, o algunos pacientes que el médico, y bueno, ahí tenéis los datos del aumento creciente de agresiones de padres a profesores o de pacientes o familiares de enfermos a los médicos, porque como todos somos iguales, pues no hace falta diferenciar los roles. En fin, descartando las diferencias, o mejor dicho, la igualdad física, la igualdad de personalidad o la igualdad en cuanto a los derechos, nos queda la igualdad económica. Como todos los que veis estos vídeos sois personas inteligentes, seguro que ya muchos habéis pensado, oye, te estás olvidando de la igualdad de sexos. No me olvido. No me olvido. ¿Cómo me voy a olvidar de algo tan importante que incluso en muchos países existe un ministerio de igualdad, nada menos? Curiosamente, además, un ministerio llamado de igualdad, pero que no se ocupa de todos por igual, sino solamente de los intereses de la mitad de la población. Pero es que ese tema lo tocaremos en otro vídeo más adelante, que también tiene su miga y su enjundia. Por lo tanto, nos detendremos un poco en la igualdad económica. Esta igualdad económica a mí sí que me parece apetecible. Es una opinión, no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me chirría mucho contemplar personas que viven en grandes mansiones con todo tipo de lujos, despilfarros, y después caminar por mi ciudad por la noche y encontrarme que hay gente durmiendo en los portales de un banco. Pues esto a mí no me gusta. La cuestión está en cómo evitar eso. Esa es la pregunta que podríamos hacernos. Hombre, intentos ya se han hecho. Tenemos que pensar en la Revolución Rusa de 1917 y en la cubana de final de los años 50, y que instauraron un sistema de igualdad absoluta para todos. Todos eran iguales por ley, porque el Estado era el único que poseía todos los bienes y lo distribuía con justicia y de acuerdo con las necesidades de cada uno. Esto sobre el papel, porque en la práctica no parece claro que el resultado haya sido ese. En la división que hubo en Europa entre el bloque occidental y el oriental, el ejemplo más notorio es el muro de Berlín, y que yo recuerde hubo mucha gente que murió intentando cruzar el muro de Berlín con sus alambradas, sus sistemas de seguridad, sus guardias armados. Pero que yo sepa, todos murieron cuando intentaban huir del Berlín oriental comunista al Berlín occidental capitalista. No recuerdo ningún caso de alguien que intentara huir al revés. En el caso de Cuba podemos decir algo parecido, una sociedad igualitaria, pero hay miles y miles, decenas de miles o cientos de miles de exiliados cubanos en Florida, Miami, en Estados Unidos, que han escapado de una forma o de otra, y tampoco creo que haya muchos norteamericanos que hayan huido para ir a gozar y a disfrutar de las ventajas del régimen castrista. Yo he estado en Cuba y he hablado con su gente, me parece una gente en general encantadora, viven con una gran resignación su situación, y sí, allí no hay nadie que sea analfabeto, todos ganan lo mismo, allí ganan lo mismo el conserje del hotel que el ingeniero de caminos, tienen el mismo sueldo.
Sin embargo, vive mejor el conserje del hotel, porque está en contacto con los turistas y le caen propinas, mientras que al otro no. Viven todos muy pobremente. Bueno, pues no parece que eso haya solucionado el problema. Es decir, sí que ha fomentado una igualdad, pero una igualdad por abajo. Todos pobres. Caramba, esta no es la que nos gustaría. A mí me gustaría que todos fuéramos, no voy a decir que millonarios, pero un poquito más ricos. No que fuéramos todos más pobres. Sin embargo, el resultado es el que se ha obtenido hasta ahora. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Hay quien ingenuamente piensa, hombre, pues se podría reunir todo el dinero del mundo, todos los bienes que existen, todos los valores artísticos, las joyas, todo. Reunirlo en una inmensa bolsa y repartirlo por igual entre cada uno de los habitantes del planeta. Pues teóricamente se podría hacer, pero es que a lo mejor al cabo de un año ese reparto tan equitativo había vuelto a producir diferencias, porque unos se lo habrían gastado en una juerga, por decir un algo, y otros lo habrían invertido en comprar un trozo de terreno para plantar algo y venderlo. Es decir, al cabo de un año, 2, 3, volvería a haber otra vez grandes diferencias económicas. Y por cierto, en ese hipotético reparto de todos los bienes mundiales entre todos los habitantes de la Tierra, en España concretamente tenemos que tener claro que eso nos supondría en general ponernos a un nivel como el de Marruecos, porque España y el resto de Europa pues estamos dentro de lo que podríamos llamar el mundo privilegiado. Vivimos por encima de la media mundial. En conclusión, si nos atreviéramos a consultar, a pensar con espíritu crítico en algunos de estos conceptos que predominan y que nos envuelven por todas partes, quizá nos atreveríamos a considerarlos y hacer algunas preguntas. Por ejemplo, en este caso, ¿de verdad la igualdad es algo, un tabú, un tótem, algo sublime? ¿Es siempre buena en cualquier caso, en cualquier circunstancia, cualquier igualdad? No deberíamos, cuando alguien reclama igualdad, no deberíamos preguntarle enseguida, ¿pero a qué igualdad te estás refiriendo? ¿Nos lleva a algo bueno el no distinguir entre cualquier igualdad y pensar que todas son buenas? ¿Acaso estos conceptos y estos valores que predominan hoy en día son todos tan sagrados como nos parece? ¿Qué otros valores que predominan en la sociedad os parece que también podríamos analizar? Sugerídmelo, podéis hacer un comentario aquí abajo en el vídeo, porque creo que hay muchos otros que iremos tratando, pero si me ayudáis, mejor todavía. Seamos valientes, podemos examinarlo todo porque mientras no cambien las cosas, tenemos libertad de expresión. Y esto es todo, amigos, hasta el próximo vídeo.